el mensaje de la cruz. Por eso esta mañana el mensaje titulado La fe muerta o la fe viva. Quisiera iniciar la introducción de este mensaje haciéndote esta pregunta. ¿Cómo podríamos clasificar la fe? Y digo cómo podríamos clasificar la fe porque voy a manejar dos varones, no voy a dar nombre hasta que no leamos la cita, pero quiero que usted mismo pueda reflexionar qué fe mostró cada uno de ellos. Si una fe muerta o una fe viva. No me conteste, pero sí escuche y pueda entender, de acuerdo a la introducción, cuál de ellos mostró la fe muerta y cuál de ellos mostró una fe viva. Entonces, ¿cómo podríamos clasificar la fe? Voy a hablar en este momento de un hombre que tuvo la gran oportunidad de vivir 3 años al lado de aquel que revolucionó el mundo. Ese que revolucionó el mundo, estoy refiriéndome a nuestro Señor Jesucristo. Este varón vio de cerca el amor que Él expresó al prójimo, el cómo sirvió desinteresadamente a la humanidad, sanándole, alimentándole y perdonándole aún sus pecados. Pero también declaraba el pecado de aquellos que estaban mal. Sin embargo, su fe, ¿cómo la definiría usted? De acuerdo al pasaje de Mateo capítulo 27, versículo número 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora viene el otro varón que quiero mencionarle. Este varón soportó 120 años de burlas e indiferencias al mensaje que compartía, porque sabía que venía una catástrofe a este mundo. Solo se mantuvo en fe él y su familia. ¿Cómo definirías su fe? De acuerdo al pasaje de Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 2 varones, cada uno de ellos con diferentes circunstancias en su vida. No sé en cuál tú clasificarías que uno tuvo una fe viva y el otro tuvo una fe muerta. Pero la proposición del mensaje es este. Y vuelvo a hacerte otra pregunta, hermanos. ¿Cómo es tu fe? ¿Viva o muerta? Antes de que escuches el desarrollo del mensaje, responde de acuerdo a cómo has estado viviendo hasta este momento. ¿Cómo es tu fe? ¿Viva o muerta? La fe puede ser muerta, pero también puede ser viva en muchos miembros que están en las iglesias actualmente. Y es una verdad. Puede ser viva o muerta. ¿Y saben cómo se nota cuando aquel que tiene una fe viva o una fe muerta? Y sobre todo la muerta, porque no crecen, están estancados. No sirven en los ministerios, no tienen anhelos de servir en la iglesia. También no trabajan en el servicio al Señor. Y otra cosa más, no viven y tampoco obedecen la palabra de Dios. Esa es una fe muerta.
Por eso Santiago capítulo 1 versículo número 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Estamos un grupo aquí, venimos ciertos días de la semana, pero solamente somos oidores de la palabra y muchos nos engañamos a sí mismos porque no somos esos hacedores de la palabra. Y vamos a mirar únicamente dos puntos, mis hermanos. El primero de ellos es: la fe sin obras es muerta. Estamos hablando de una fe, pero esa fe es sin obras y por consecuencia esa fe es muerta. No sé si en alguna ocasión te hayas preguntado o te hayas puesto a pensar qué tan grande u obediente es tu fe. ¿Qué tan grande u obediente es tu fe para vivirla en tu vida la palabra? Porque esto conlleva que si yo tengo una fe grande, quiere decir que yo estoy viviendo la palabra. La carta de Santiago fue escrita en su momento para todos aquellos judíos que estaban dispersados por la persecución. Pero ¿cuántos de ellos en el lugar de origen donde estaban, cuántos de ellos con sus vidas y sus actos mostraban su fe? En la iglesia todos podemos decir, somos cristianos, somos hijos de Dios, estamos aquí, pero ¿cuántos de nosotros en nuestras vidas y en lo que hacemos día a día mostramos nuestra fe en el lugar que estamos? Y eso es lo mismo que sucede actualmente en muchas de las iglesias, no solamente aquí, en muchas de las iglesias. Decimos tener fe, pero nuestras obras son muertas porque no vivimos la palabra. No vivimos la palabra, hermanos. Y les pongo este ejemplo de esta cita bíblica. Mateo 22, versículo 39. Y aquí nos vamos a dar cuenta si nuestra fe es viva o nuestra fe es muerta. Porque Mateo 22, 39 nos dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero nuestra fe, desafortunadamente, es una fe sin obras, porque es una fe muerta, porque no amamos verdaderamente a nuestros prójimos. En otras palabras, no amamos a nuestros hermanos, aún con los que compartimos o convivimos y que están a nuestro lado. Por eso, la fe, mis hermanos, va muy pegado de cuán obedientes somos a la palabra para vivirla. Para vivirla. Santiago en su carta nos hace una pregunta intrigante o capciosa, como usted quiera decirle, para saber si nuestra fe tiene obras verdaderas. Escuche qué nos dice Santiago 2:14 y meditémoslo, porque ese es un ejemplo que puso Santiago, porque era una realidad que se estaba viviendo en ese momento y que puede ser que esa misma situación se esté viviendo actualmente. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No puede ser posible que alguien diga yo tengo fe, pero no actúa, no tiene obras. Esto no puede ser posible. Y luego dice, ¿podrá la fe salvarle? Termina siendo la segunda pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Hermanos, este versículo nos da a entender que las obras son esos actos o son nuestros hechos y también son importantes en la vida del creyente para obtener la salvación. Pero no es que nosotros sustentemos nuestra salvación con nuestras obras, no. Es importante tenerlas porque entonces
vuelvo a repetir la pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? Si usted no tiene obras, aunque yo sé que las obras no sustentan nuestra salvación, pero ¿podrá la fe solamente salvarle? No quiero que se confunda, hermanos. No quiero causar intriga con esta situación, porque no vamos a hablar de nuestra salvación. No vamos a hablar de nuestra salvación. Ni tampoco decir que nosotros apoyamos nosotros mismos con nuestras propias obras nuestra salvación, tampoco. Porque entonces estaríamos invalidando la verdadera obra redentora de Cristo. Y la verdadera obra redentora de Cristo es que somos justificados por fe. ¿O no es así? Somos justificados por gracia. Somos justificados por la sangre derramada en el madero. Somos justificados por Dios. Y somos justificados en su poder. Entonces, la justificación por las obras es que son el resultado externo de nuestra fe. Nuevamente se lo repito para que pueda entender esto. La justificación por obras son el resultado externo de nuestra fe. Si yo estoy haciendo obras de bien, es el resultado de mi fe en mis acciones. Ahora, vuelvo a sostener el por qué no estoy hablando de nuestra salvación, que es diferente. ¿Qué nos dice Efesios 2, versículo 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No estoy hablando de que usted y yo en estos momentos sostenemos nuestra salvación por nuestras obras, no. Estoy diciendo que nuestras obras son el resultado externo de nuestra fe. Tenemos un ejemplo muy interesante y muy claro. El medio hermano de Jesús, el que escribió esta carta de Santiago, escucha bien, porque él compartió esto y que es muy interesante, que nosotros no debemos de cerrar nuestro corazón, pero sí debemos mostrar nuestra fe en obras benéficas, mostrar nuestra fe en obras benéficas, porque si no entonces tendríamos una fe muerta o una fe sin obras, y estaríamos entonces reflejando nuestro estado natural o nuestro estado carnal de una fe muerta. Santiago 2:15, escúchame bien esto. Si un hermano o una hermana están desnudos, no literalmente, se refería como cuando ellos ceñían su ropa interior, o sea que no tienen con qué cubrirse, simplemente tenían, digamos, lo que podíamos entender nosotros ahora el calzoncillo, ¿no? Por eso dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecharán? O sea, no tomemos esta postura, hermanos. Si estás viendo que tu hermano tiene la necesidad, no le salgas únicamente diciéndole que Dios le bendiga, mi hermano, oraré por usted. Pero si no estás dando los medios de cómo suplir la necesidad, entonces, desafortunadamente y claramente, hermanos, tenemos una fe sin obras que es muerta. Una fe sin obras que es muerta. Y esto ni a usted ni a mí en lo particular nos conviene. Nosotros necesitamos apoyar, ayudar a la gente y no tener nosotros esa inseguridad y tampoco prejuicios de decir, ¿qué van a hacerle con lo que le damos? Y eso a veces nosotros nos lleva a cerrar nuestro corazón. Cerramos nuestro corazón por esos prejuicios, por esa inseguridad y decimos, bueno, es que prefiero no dárselo porque no sé qué le va a hacer, o decimos, ya sé qué le va a hacer.
¿Sí? Hermanos, el Señor necesita, o Dios quiere ver en ti que actúes. Actúa verdaderamente. No sé si usted recuerda en cierta ocasión, cuando Moisés iba sacando al pueblo de Dios, dice que cuando llegaron frente al Mar Rojo, pues de repente fue un impedimento para ellos. Pero detrás de ellos venía el ejército egipcio. Entonces Moisés actuó en ese momento muy religioso, pero con una fe muerta. ¿Qué hizo Moisés? Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hermanos, hay momentos para pedir, pero hay momentos para actuar en nuestra vida. Y si tú ves que alguien tiene alguna necesidad, no le digas, voy a orar y si el Señor pone en mi corazón que lo dé, lo voy a dar. Hay momentos para actuar. Moisés estaba mostrando una fe sin obras, una fe muerta. Dios quería que él actuara. Versículo número 16 de Éxodo 14. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entra en los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Actúa. Es lo que le estaba diciendo. Actúa en tu vida. Ahora pensemos en nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo tiene usted leyendo, estudiando la Biblia, escuchando sermones de la palabra de Dios? Pero en su vida o en nuestras vidas no hay cambios. Seguimos pecando, sigue errando al blanco. Cada vez que se le da la oportunidad, errar al blanco es pecar o hacer maldad. Y en muchas áreas de su vida no hay obras porque estamos muertos todavía, hermanos. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 2, versículo 17? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Tendré fe, hermanos, entonces? ¿Tendré fe? Pero en ningún momento obras que muestren su fe activa en obediencia a la palabra, viviéndola. Y hemos cerrado nuestro corazón muchas veces, hermanos. A lo mejor yo insisto, vuelvo a lo mismo, hermanos, no quiero enfadarlos, pero desde mi punto de vista, como yo percibo las cosas, hemos estado insistiendo, iglesia, despierta. Iglesia, ven a las reuniones. No me diga que usted solamente puede venir 2 días, un día. ¿Sabe cómo vivía la iglesia del primer siglo? Todos los días estaban reunidos. No me diga que usted no es un hijo de Dios, porque entonces tiene una fe muerta y no una fe viva. Esa es la diferencia, hermanos. No me diga que es un hijo de Dios cuando no lo obedece, porque entonces no obedece la palabra, no la vive, no se sujeta a la autoridad de la palabra. Volviendo al mensaje, hermanos, vamos a poner otro ejemplo. Un cuadro donde los discípulos estaban en medio del mar, que iban al otro lado de la ribera y que estaban siendo en medio del mar azotados por las olas y por el viento contrario. Y dice que de pronto vieron en lo oscuro algo que venía sobre el mar y se asustaron. Pero las palabras de Jesús fueron: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y escuche lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo en Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él le dijo, ven. Descendió Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él o lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, al igual que muchos de nosotros, mostramos una fe muerta porque nuestras obras son de incertidumbre, hermanos, son de incredulidad, porque obedecemos y luego dudamos porque no vivimos la palabra del Señor. A Pedro se le dijo, ven. La palabra de Dios, cuando la escuchas, cuando la lees, te ha dicho muchas cosas que son para tu vida de bien, pero nosotros no lo obedecemos. Obedecemos lo que yo quiero, obedezco lo que a mí me interesa, obedezco lo que no se mete en mis propios intereses personales. Lo demás, lo hago de lado. Por eso a veces tenemos una fe sin obras, una fe muerta, porque no vivimos la palabra. Y la carta de Santiago nos habla que nosotros debemos de vivir o acatar la palabra. ¿Qué nos dice Santiago? Versículo 2, capítulo 2, versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Cada vez que nosotros no damos frutos o resultados o hechos en nuestra vida de acuerdo a la palabra, solo mostramos una fe muerta. Santiago 1:24 dice, porque el que se considera a sí mismo, o sea, cuando te ves en el espejo, y se va, y luego se olvida cómo era. El olvido, hermanos, no es una excusa. El olvido no es una excusa. Así que, mis hermanos, Santiago estaba diciendo, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Si tú tienes fe, pero no tienes obras, o tus obras son muertas porque no haces ninguna, no vives la palabra, mi hermano, no hay excusa para el Señor. Esto me lleva a mi segundo encabezado. La fe con obras es viva. La fe con obras es viva. Todos sabemos que nosotros no sostenemos nuestra salvación, yo le decía hace un momento. Y no la sostenemos por nuestras obras, hermanos. Y escuche cómo nos lo dice Isaías 64, versículo número 6, en la Biblia lenguaje sencillo. Aún nuestras mejores obras, o nuestras justicias, como quieran nombrarle, son como un trapo sucio o de inmundicia. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. O sea que ni aún haciendo las mejores obras nosotros podemos sostener nuestra salvación. Olvídese de eso, hermanos. Sabemos entonces que el único que sostiene nuestra salvación es nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo. Entonces, es claro que usted y yo somos salvos, pero no por las obras, sino solamente por nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestras obras son injustas y son sucias, ¿no? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, ¿qué hizo a un lado Jesús? La vergüenza y la humillación. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra salvación nosotros no la sostenemos por obras. Pero sí, mis hermanos, nosotros es necesario que nuestra fe tenga obras para que sean vivas. ¿Qué es lo que tendrá más valor para Dios de parte nuestra? ¿La fe o las obras? Escuche lo que nos dice Santiago 2:18.
Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tanto la fe y las obras van las dos de la mano, hermanos. Van conjugadas porque las dos hacen un propósito en el hombre regenerado. ¿Y cuál es ese propósito? Para el servicio de Dios y también para la humanidad. Si tú eres salvo, tú debes dejarte usar para el servicio de Dios y para la humanidad a través de tu fe expresada en obras. Para entender estos dos conceptos, hermanos, entre la fe y la obra, vamos a ver dos ejemplos, pero esos dos ejemplos es en la misma persona. Primeramente, Saulo de Tarso, él mostró su fe. En un principio, siendo Saulo de Tarso, él mostró su fe, pero una fe religiosa, una fe que sus obras no eran buenas, ya que la tomó como justicia propia en sus manos, creyendo que lo que hacía era servir a Dios, pero era neciamente una fe egoísta, una fe de satisfacción a su propio ego y además el disfrutar del dolor del prójimo. Eso es lo que él hacía, creyendo que era una fe, mostrando, como dice en el versículo 18, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que él estaba haciendo primeramente mostraba una fe sin obras, porque él creía que en su religiosidad estaba haciendo lo correcto. Hechos 8:3. Fíjense lo que hacía él pensando que su fe era buena. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él tenía una fe sin obras, porque esas obras no eran buenas, no beneficiaban, causaban daño, lastimaban. Pero veamos el segundo ejemplo de él mismo. Una vez que él tuvo ese encuentro con Cristo camino a Damasco, su nombre fue cambiado, o fue Pablo, que decía siervo de Jesucristo para predicar a los gentiles, donde pudo mostrar su fe por las obras que él vivió e hizo por amor a su Señor. En más de alguna ocasión él escribió que él era esclavo por amor o siervo por amor, no importándole el sufrimiento físico que él pasó, no importándole los infortunios en su vida que él experimentó, ya que eran parte de su fe en amor, en servicio y en obediencia a Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, o sea, refiriéndose de Pablo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, y te mostraré mi fe por mis obras. Aquí es donde Pablo, todo lo que iba a padecer, el propósito en su vida que Dios le iba a dar, es porque iba a mostrar entonces una fe por sus obras. El motivo correcto. Entonces, la realidad es que las obras son el resultado de la fe en Cristo Jesús en nuestras vidas.
Escuche cómo lo explica Santiago capítulo 2, versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Está diciendo, no fue justificado por las obras él, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué tan importante es, hermanos, entonces, que la fe perfeccione nuestras obras, lo que hacemos, cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos, cómo somos en casa, cómo somos afuera, cómo somos dentro de la iglesia? Las obras no son para salvación, sino más bien es cuánto obedezco a la palabra de Dios en mi vida para vivirla haciendo actos de fe. ¿Qué nos dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si eres un hijo de Dios, si aceptases a Cristo como tu Señor y tu Salvador, entonces tú eres creado en Cristo Jesús para buenas obras. Ya no haces las obras caídas de corrupción antes de que lo conocieses a Él. Ahora todo es distinto. ¿Qué nos dice entonces el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Corintios, en segunda carta a los Corintios 5:17? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, hermanos. Dice aquí, todas son hechas nuevas. Esta es la conclusión de mi mensaje, hermanos. Si no vivo y aplico la palabra en mi vida, de acuerdo a lo que yo leo, o medito, o aprendo en los estudios, o escucho en los sermones, quiere decir que no lo obedezco. No lo obedezco. Y mi fe es muerta, porque no tiene obras, como lo menciona Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hermanos, podemos decir que en esta carta Santiago escribió la justificación por las obras, pero le enfatizo y le recuerdo, las obras son el resultado externo de nuestra fe. Y esta es la aplicación del mensaje, hermanos. La fe es como el cuerpo humano. Así lo asemeja esta carta. Escuche, Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando un cuerpo está inerte, sin moverse, quiere decir que el aliento de vida o el espíritu de vida ya no está en él. Y si tus obras o no haces obras en tu vida benéficas, quiere decir que tu fe también está muerta. Así que pensemos qué tipo de fe tenemos, hermanos. ¿Una fe viva o una fe muerta? Oremos. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres claro, Señor, al decir que la fe viva se manifiesta, no se puede ocultar. Es el resultado, Señor, de la fe en acciones, en obras. Pero alguien que está muerto tiene una fe muerta, que no puede hacer nada, porque no vive la palabra, no la sujeta, no la aprecia, no la vive, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a cambiar mucho en nosotros,
y tener una fe viva que obedezca y se sujete a tu palabra, Señor. Oro en el nombre de Cristo Jesús para que tú hagas esto en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo. En el nombre de Jesús oro. Amén. Dios les siga bendiciendo, hermanos.